¿Quiénes son los últimos caciques? Estos son los... mm, ¿Quiénes son los últimos caciques? Entonces, son los que se enfocan en tres eh, civilizaciones que existieron acá. La muisca, la tupí y los mapuches. Estas, de hecho, hubiera sido conveniente mencionar también a los incas acá, porque obviamente todo se remonta al mismo periodo y tiempo. Es donde los españoles comienzan a llegar acá, que comenzaron a llegar por el norte de Colombia, después llegaron a México, Hernán Cortés se alía con los tlaxcaltecas, derrocan a los mexicas y luego llegan hacia el Perú junto con los mexicas, con los tlaxcaltecas para finalmente someter a los incas. Pero allá acá, otra parte de los españoles estaba tomando esta zona del territorio y es donde viene lo de la leyenda de El Dorado. ¿Qué campañas se van a ver acá? La primera es con la de Arariboya, perdón, en Brasil, él se enfrenta a un rival indígena Cunambebe y se ve obligado a aliarse con los españoles, con los portugueses. Luego viene Lautaro, quien se enfrenta a Pedro de Valdivia y reúne a varios de los tribus mapuches para contraatacar. Y luego viene la campaña muisca, que es la de Pacanchique, donde él tiene que ver hacia qué lado se tiene que unir. En este periodo, los muiscas estaban definiendo si continuaban la tradición de intercambiar la capital, Bogotá, a Tunja, ser una confederación o someterse a, ¿cómo se llama el hombre? Ya le digo cómo se llama el hombre porque se me olvidó. El hombre se llama eh, que Munchacota, si no estoy mal, era que quería someter a todos bajo su propia eh, bajo su propio dominio. Ah, uy, algo nuevo acá. Los incas ya fueron modificados y esto lo vamos a ver ahorita, porque no sé si es que van a reemplazar a los guerreros águila o los exploradores águila por otro tipo de unidad. Creo que los guerreros champi son los que van a ser el reemplazo de los guerreros águila para los incas. Y además, mejoran la campaña de Pachancote. Me imagino que actualizarán el contenido. De pronto habrán tenido algún error histórico con la historia de Pachancote. Así que esto los estaremos viendo después. ¿Qué es lo que incluye? Bueno, ya habíamos hablado. Las nuevas civilizaciones son los mapuche y los mapuche tienen una unidad de caballería no convencional y unidades tácticas de contra unidades. La unidad única o las unidades únicas que tienen un mapuche son los Kona, una caballería cuerpo a cuerpo que aumenta el daño a objetivos heridos y las bolas Riders, una caballería de rango que ralentizan a los enemigos. Y este es el primer tema. Así que supongo que eso es lo que viene a hacer referencia con esa tecnología o con esta unidad. Aquí es donde viene el primer tema y es que lo están comparando como si fuera WoW. Y es el ataque, por ejemplo, de los pícaros al ralentizar a los guerreros o de los cazas al apuntar y a ralentizar también a unidades a distancia o cuerpo a cuerpo. Yo pienso que en vez de ralentizar, debería ignorar la armadura y atacar, hacer daño ignorando la armadura. Así más o menos como lo hacen los Urumi. Bueno, y lo que es bonito es
esta gráfica de cómo serían los edificios de los mapuches. Este sería el castillo. Bueno, no es muy distinto el centro urbano al que se conoce de los demás. Las casas sí serían muy parecidas a las que se encuentran en esta zona del mundo. El mercado, esta sería la caballería. Esta sería la caballería, una caballería no convencional. O Kona, los Kona. Estos serían los Kona y estos serían los jinetes con bolas. Eso suena raro, la verdad. Acá los muiscas van a tener a los guerreros Guecha. Estos sí, sí son bien conocidos. Son unidades únicas con jabalinas cuya muerte cura a las unidades cercanas. Pero pues esto sí sería muy en misticismo, no sé. Esto sí no tendría sentido para mí. Esto no. No sé, no le veo mucho sentido que tenga esa habilidad, porque básicamente sería un healer y no un guerrero. Eso sería como sacrificarlo, mandarlo a la muerte o simplemente sacar a una unidad y matarla para curar a varias. No, del templo no se haga referencia. No sé quién sea. Dentro de la cultura musca esto no existe. No existe acá. No lo conozco. Y bueno, con relación a la gráfica o las artes, está interesante el castillo. Este sería el templo. Eso sí no se lo ve a los mapuches, me toca mirarlo. Las casas, esas casas se ven como grandes. ¿Tiene centro urbano o este es el centro urbano? Porque más parece un templo. Estas serían las supuestas torres. No, estas son torres. ¿Estos qué serían? Eso sí no tengo ni idea qué sería. Eso me imagino que son los huechas. O esos serán los huechas. Me imagino que serían los guerreros del templo, los guardianes del templo, pero sigo insistiendo, eso no existe, eso no lo tenemos acá. Bueno, están los hostigadores, no, estos me imagino que serán por acá los sombreros, los sombreros sí existen acá, los arqueros también, de hecho era mucho más arco que honderos. Estas son las carpetas de mercancía, interesante. Y de los tupis tienen a los guerreros champí, pero si son los guerreros champí, para los incas no tendría sentido. Infantería rápida que puede construir se me olvida que es outpost. Son puestos avanzada, como un explorador, raideando y peleando contra soldados de rango. En efecto. O sea, esto va a ser el reemplazo de los guerreros águila. Los guerreros águila, como dije, no tienen sentido en los incas porque ellos no manejaban ese tipo de guerreros. Esos guerreros águila solamente es de la cultura mesoamericana. Honderos, soldados de rango que por armas de infantería. Dios, me está olvidando el inglés. Sirven a los incas, mapuches, muiscas y tupíes. Los asentamientos. Como, oh, ya entiendo. Sería como los folks de los polacos. Pero la diferencia es que pueden ser un tipo de donde se construía un tipo de asentamiento para recoger madera y oro y otro para recoger, piedra, lo de madera y a su vez lo de casa, dan población. Pues estas civilizaciones ya van a tener esto. Aparte de chozas van a tener asentamientos. Y las nuevas campañas donde Lautaro se quiere vengar de los conquistadores y de estar sometiendo a su gente. El Dorado. La del Dorado, pues obviamente Pacanchique tiene que aliarse con uno u otro de los jefes que están en disputa por el poder y a su vez intentar evitar de que los españoles tomen el territorio. Carretas, estos me imagino que son los huechas, hostigadores, el castillo. Pero esto más parece Panche. Bueno, más parece una estatuilla Panche. Esta es la herrería de maquinaria de asedio. Esto me imagino que o es el templo puede ser algún asentamiento. Y por lo que veo es que se parecen mucho. Yo creo que es un asentamiento. Están los seres. Y para los tupís estará. Este debe ser el castillo. Este debe ser otro asentamiento, si no es que es el centro urbano. Acá están los portugueses, la verdad que son aliados. El saboteador, los arqueros, el sácer. Y estas civilizaciones obviamente estarán disponibles para juegos de arranque.